El 4 de enero de 2018, en un hospital de Rugby, Inglaterra, se desarrollaba una situación confusa en distintos lugares al mismo tiempo. En urgencias, médicos y paramédicos intentaban entender por qué un niño de 3 años llegó con graves problemas respiratorios. El cuadro era grave e inesperado y en ese momento sin causa clara. Mientras tanto, a pocos metros, en el baño del hospital, una mujer también estaba parada. Frente al espejo, con el celular, se acomodaba el cabello, buscaba ángulos y se tomaba fotos. Fotos muy íntimas, yo diría imágenes que no tenían nada que ver con el hospital, con alguna enfermedad o algún tipo de emergencia. Ella parecía solo estar ahí. Eran fotos personales, como dije, íntimas, y se las enviaba a algunas personas. Y las dos escenas, bastante distintas, diría yo, estaban ocurriendo al mismo tiempo, sin que una pareciera interferir con la otra. Afuera nadie veía nada extraño, los médicos hacían su trabajo, se seguían los protocolos. Una madre esperaba en el hospital. La niña que estaba recibiendo esa atención se llamaba Lexi y después de minutos de tensión, los médicos lograron revertir la situación de la pequeña. Lexi sobrevivió, aunque no entendían exactamente qué había provocado ese paro respiratorio tan severo. El equipo médico logró estabilizar a la niña, pero sin un diagnóstico concluyente. Poco después, Lexi fue dada de alta y volvió a casa. El episodio se registró como un susto, un caso extraño pero cerrado. Eso era lo que todos creían entonces. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Esta historia inicia con una pregunta. ¿Realmente sabíamos lo que ocurría en ese hospital ese día? Si te gustan las historias reales y detalladas, suscríbete y hazte miembro. Deja un comentario o emoji. Ahora, vamos a los hechos. Después de sobrevivir a ese episodio en el hospital, Lexi regresó a casa con su mamá. Todo bien. Los médicos todavía no tenían una explicación definitiva, como vimos. Lo que sabían era que la niña había presentado un cuadro respiratorio muy grave, demasiado grave para alguien tan pequeñita. No hubo señales claras de infección o enfermedad crónica, y el caso se trató como algo puntual. Un susto de verdad, solo que ese no había sido el primer susto. El 2 de enero, 2 días antes, la madre de Lexi la llevó al hospital, con síntomas similares, dificultad para respirar, malestar, algo anormal. En ese momento nadie sospechaba nada. Los niños se enferman, las crisis ocurren y las madres buscan ayuda médica como hizo la madre de esa niña. Al menos así es como debería ser. Pero lo que nadie sabía en el hospital es que, mientras los médicos intentaban entender lo que le pasaba a la hija, esa madre llevaba una vida paralela, bastante activa en él. Creo que ya conectaron los puntos, ¿verdad? En el celular, aplicaciones de citas, conversaciones con algunas personas, algunos hombres, intercambio constante de mensajes, fotos, respuestas. Y el detalle más extraño, diría yo, nada de eso se detenía mientras la hija no entendía nada en el hospital, pasando por la atención de emergencia. El mismo 4 de enero, ese episodio que mencioné al principio, el relato de hoy. Mientras Alex estaba ahí, entre la vida y la muerte, los médicos no sabían qué estaba pasando. La mamá estaba ahí en el baño. Así es, esa mujer que estaba ahí frente al espejo tomándose fotos íntimas, en poses así, ¿verdad? Y se las mandaba a las personas, a sus contactos. Todo eso a cambio de dinero. No satisfecha, todavía le pasó su número de teléfono a un guardia de seguridad del hospital. Fíjate nada más, todo eso durante ese mismo periodo, ¿ok? Ella intercambió 87 mensajes con ese hombre. Negocios era el tema, como si dos realidades paralelas coexistieran. Por un lado, médicos exhaustos intentando salvar a esa niñita, y por el otro, una mujer que estaba tratando todo eso como si fuera solo un día más en su vida. Sin embargo, Lexi fue dada de alta, regresó a casa y por un momento parecía que la historia había terminado. Solo para aclarar, el 4 de enero era la segunda vez que ella iba ahí. Pero ¿cómo podría decirlo? Previsiblemente la cosa no terminó ahí, ¿verdad? Cerca de 2 semanas después, la madre volvió a llamar al servicio de emergencia del Reino Unido. Del otro lado de la línea, la operadora preguntó sobre el estado del niño, si estaba respirando, y la respuesta fue directa y seca, fría. Yo diría que no.
servicio de ambulancias. ¿El paciente respira o no? No. Bien, ¿y de quién estamos hablando? Lexi tiene 3 años, tiene 3 años aquí, ¿de acuerdo? Entonces, está inconsciente y no está respirando. Ya se pidió ayuda, está bien. Cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Lexi ya había fallecido. El cuerpo de la niña estaba frío, señal de que llevaba tiempo muerta, ¿cierto? Aún así, la madre no parecía desesperada, ni en shock, ni inconsolable, al contrario. Al día siguiente de la muerte de su hijita, aceptó 41 solicitudes de amistad en una aplicación. En una cita pasó horas hablando con un hombre en otra app. Esa noche incluso acordó una cita con un tal León. Todos los mensajes estaban registrados para la investigación, fechados y disponibles para leerse. En uno de ellos, mientras conversaba casualmente sobre tatuajes, ella le escribió a un hombre lo siguiente: mi hija falleció ayer. Eso, así, sin un tono de tristeza, sin un contexto, sin una pausa. ¿Sabes? No, era como si intentara seguir, pero destrozada, como decir, mi hija murió hace días, la vida sigue. Cualquier persona mínimamente humana entiende lo que es el luto, ¿no? Y sabemos que el luto ocurre de una manera diferente para cada persona. Pero si piensas en perder a un niño de 3 años, piénsalo. Quien ya perdió una mascota no queda tan impactado o triste. Ahí, en esa semana, en ese mes, salvo, claro, si estamos hablando de alguien completamente incapaz de sentir cualquier cosa, que no tenga empatía. Desafortunadamente, Lexi no era la única niña en esa casa, ¿ok? 18 días después de todo eso, una nueva tragedia ocurriría y esta vez no habría una segunda oportunidad. Hasta ese momento, las autoridades solo veían eventos extraños. Una niña casi muere, una muerte repentina y un comportamiento materno que no coincidía con la situación. Pero para comprender mejor la situación, era necesario retroceder unos años y saber quién era esa mujer. Louise Porton nació en 1996 y creció en una familia que parecía común. Nada extremo. Nada que, al menos, haya sido registrado como algo que pudiera llamar la atención. Pero desde temprano el comportamiento de Louise empezó a diferir del de las demás personas. Según relatos familiares, Louise ya presentaba dificultades desde la infancia. La consideraban una niña problemática y agresiva. Tras el divorcio de sus padres, aún preadolescente, su comportamiento se intensificó y buscó atención de distintas formas. Surgieron problemas en la escuela y conflictos con figuras de autoridad, como maestros y personas con jerarquía, como si rompiera ese orden. Junto con todo eso, también tenía bajo rendimiento escolar, y también hay recuerdos de pequeños robos dentro de la propia familia, principalmente en la casa de su abuela. Relatos de agresiones contra otros niños, como primos, cuando no había adultos cerca. Louise también solía aislarse con frecuencia, siempre había la sensación de que ella estaba ahí, tramando algo, ¿sabes? Nadie podía explicarlo bien, era una percepción incómoda para las personas. Todo eso se supo después. No es que yo esté presentando su biografía según la percepción después de los hechos criminales aquí narrados, pero creo que se entiende, ¿no? Al mismo tiempo, también existía otra, Louise, ¿ok? Una versión completamente diferente de esa, que surgía dependiendo de la situación y principalmente de la conveniencia de la situación. Su madre, una hermana y otras personas que convivieron con ella años después describieron esa faceta más dócil. Vecinos, clientes, el padre de los niños y la dueña del lugar donde vivía. Louise sabía aparentar ser buena persona si quería, ¿entiendes? Saber agradar y decir justo lo que el otro quiere oír. O ese camaleón que ya vimos aquí antes. Siendo joven, ella notó algo clave para su mente, el poder que tenía sobre los hombres. De adolescente, Louise usó su imagen como herramienta y la seducción como moneda de cambio. Como el canto de una sirena, yo diría, ella atraía a los hombres y extraía de ellos algún tipo de ventaja, normalmente financiera, claro, también emocional, incluso material. Las redes sociales se convirtieron entonces en su escenario principal. Aquí cabe un juego de palabras. Ella pescaba hombres en redes sociales, si me entienden.
Aplicaciones de citas como MeToo y Badoo eran usadas frecuentemente. Según fuentes del caso, ella usaba esas aplicaciones en el baño del hospital durante el luto tras la muerte de la niña. Para algunos contactos todo quedaba en lo virtual. Eran fotos desnuda que ella enviaba a cambio de dinero, pero para otros el contacto era más real, más físico. Luis también hacía programas y a veces recibía clientes en su casa. Y el detalle aquí es que en esa época ella ya era madre y hacía eso con los 2 niños viviendo dentro de ese ambiente. Y aquí también vale la pena hacer una advertencia. A veces alguien despistado escucha y empieza a decir tonterías en los comentarios. Es prejuicioso y habla de la mujer involucrada con hombres. Caray, mira todo el contexto. Ella no habla lo que quiere de su vida. A mí no me importa eso. Estamos hablando de un contexto aquí donde 2 niños pequeños estaban siendo dejados de lado, siendo asesinados por esa mujer. Entonces, no es una mujer, es la manifestación del maligno en la tierra. Perdónenme la franqueza aquí, pero eso es lo que pienso, ¿entienden? No sé, ni siquiera debió tener novio para tener hijos, pero ya que los tiene, que muestre algo de humanidad. Si logra sacarla del lodo que hay en el alma de esa persona. Y que ponga a los niños en adopción, pero era tan mala que ni quería lidiar con la burocracia. Es importante aclararlo, aunque parezca increíble, ya que algunos lo sacan de contexto solo por usar la palabra del manual. Ay, qué prejuicioso. Por el amor de Dios santo, viejo. Cualquier persona mínimamente consciente entiende que llevar desconocidos a casa ya representa un peligro para los pequeños, no digamos aún más personas. En cuanto haces contacto por internet, empieza una negociación, ¿no? Entonces la persona entra ahí. En fin, es bastante peligroso, ¿no? 2 bebés prácticamente ahí dentro de la casa. No hay que ir lejos para imaginar quiénes se aprovecharían de esto, ¿verdad, chicos? Luis solía presentarse como modelo fotográfica, aunque no hay registros de trabajos profesionales. Ese título probablemente solo suavizaba lo que ella hacía. Quizá buscaba atraer nuevos clientes. En ese contexto conoció a Chris Draper, se involucraron, Luis quedó embarazada y nació Alex. Desde el inicio del episodio, la relación parecía inestable, y meses después de que Alex nació, Luis volvió a embarazarse. En ese momento, la relación con Chris ya estaba muy deteriorada y ella lo dejó. Se mudó a una ciudad a unos 55 kilómetros. Cuando la segunda bebé nació, algo llamó la atención ahí, ¿ok? La niña fue registrada con el apellido de otro hombre, no el de Chris. Así, la menor se llamó Scarlett Vaughan. Según Chris Draper, tras la separación, Luis cortó todo contacto con él y con sus hijas. Él no pudo seguir el crecimiento de Alex, nunca conoció a Scarlett y hay pocos detalles públicos sobre disputas legales. Hay pensión, visitas, esas cosas que suceden cuando los padres se separan, ¿no? Cosas de custodia. El hecho es que Luis se quedó sola con las 2 niñas. Y así llegamos al inicio de 2018 cuando ella tenía 22 años de edad. Era madre de 2 niñas, Lex, de 3 años, y Scarlett, de 1 año y medio. Vivían en una pequeña propiedad alquilada donde a veces Luis trabajaba. No es tanto recibir a las personas, ¿no? Sino hacer sus fotos y demás. Y fue dentro de este escenario de inestabilidad, diría yo, de una vida paralela, que ocurrió la segunda tragedia. Lo que pasó. Como les dije, 18 días después de todo lo que pasó con Lex, ese fue el intervalo, amigos, entre la muerte de Lex de 3 añitos y la nueva tragedia dentro de esa casa. En ese tiempo, nada mostraba que Luis estuviera de luto, al menos no de forma habitual. Creo que todos lo notan. Seguía activa en redes, hablaba con clientes, agendaba citas y mantenía su rutina, como si la ausencia de su hija no le hubiera dejado un vacío. El 1 de febrero de 2018 fue el turno de Scarlett. Esa noche, Luis hizo una llamada pidiendo ayuda médica. La llamada fue atendida, grabada, como indica el protocolo. Del otro lado de la línea, ella explicó que la bebé de 18 meses no se sentía muy bien, pero en ningún momento mostró urgencia en el caso. Incluso dijo que la situación no parecía grave. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos y los paramédicos hallaron a Scarlett sin vida. De nuevo,
Algo no cuadraba en la historia. El cuerpo de la niña estaba frío y había señales de que murió mucho antes de la llamada. No fue que la niña solo dejó de respirar y la mamá llamó a emergencias desesperada. Los médicos también notaron marcas amoratadas en el cuello de la bebé, indicios consistentes con estrangulamiento manual. Luisa no explicó eso, dijo otra cosa. Ella aseguró que puso a Scarlett en la sillita del auto para llevarla al hospital y que la niña murió por asfixia por la posición del cuello. Esta versión intentaba mostrar iniciativa al buscar ayuda, ¿no? Pero los hallazgos médicos no sustentaban esa narrativa. Ahí es donde, ¿verdad? Seamos sinceros. Cámaras de seguridad captaron a Scarlett caminando y corriendo horas antes, justo en la entrada del edificio. Nada compatible con una niña gravemente enferma. Como Luis también alegó 2 episodios similares, ¿verdad? 2 niñas pequeñas murieron en menos de 20 días sin enfermedades graves previas. Un rayo puede caer una vez en el mismo lugar, pero 2 veces de la misma manera sería coincidencia. La muerte de Scarlett cambió todo en esta historia. En ese momento, los registros hospitalarios previos, en especial los de Lexi del 2 y 4 de enero, retomaron el centro de la discusión. Las dudas empezaron a incomodar, ¿verdad? Y por primera vez, la hipótesis de causas naturales empezó a perder fuerza. Las autoridades se dieron cuenta de que si no había una enfermedad, un síndrome, una caída, un accidente ambiental que explicara esas muertes, lo que quedaba eran factores externos causados por alguien. Desde entonces inició oficialmente la investigación policial. Con la apertura oficial de la investigación, los detectives empezaron a hacer lo que hoy es inevitable en cualquier caso criminal, no es volver en el tiempo. A través de las huellas digitales, celular, computadora, historial de navegación, mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue ahí donde la versión de Luisa empezó a desmoronarse. Su versión, que ya no era, digamos, muy sostenible, terminó por derrumbarse por completo. Los investigadores revisaron las atenciones médicas de Lexi en enero, cuando Luisa informó a los médicos sobre las convulsiones de su hija. Esa información fue clave para el diagnóstico, pero antes de esas consultas, Luisa ya había investigado eso en Internet. ¿Cuáles pueden ser las causas de que un niño deje de respirar? Una de ellas son las convulsiones. Cuando los médicos preguntaron por los síntomas, Luisa respondió lo que ya había investigado y estaba lista. Las búsquedas siguieron. ¿Está en su celular? Se buscaron tiempos de enfriamiento de un cuerpo tras la muerte y el periodo en que la reanimación sigue siendo eficaz. Ahogamientos infantiles, medicamentos mortales para niños. Increíble, ¿verdad? Búsquedas tan insólitas y mórbidas. Mientras Lexi seguía viva e internada en el hospital, Luis avisó a familiares que, según los médicos, su hija moriría. Esa información nunca fue confirmada por ningún médico. En su juicio, ella anunciaba una muerte que no había ocurrido. También destacaron los mensajes tras la muerte de Lexi. Como vimos, al día siguiente del fallecimiento, Luis ya usaba aplicaciones de citas, aceptando solicitudes de amistad y conversando con sus clientes. Pero hubo algo aún más grave. Durante el velorio de Lexi, dentro de la funeraria, Luis fue vista riéndose y conversando en una videollamada con un hombre. En cierto momento, incluso llegó a decir que Scarlett sería la próxima. Mira nada más esa frase que la verdad, seamos sinceros, ¿no, gente? No hay justificación para decir algo así, ¿verdad? En la muerte de Scarlett, las huellas digitales fueron más comprometedoras. Por increíble que parezca, la noche en que la bebita murió, Luis intercambió mensajes con un tipo llamado Patrick. Eso fue a las 21:22, 9:22 de la noche. Ella pidió 30 libras para gasolina y llevar a su hija al hospital, prometiendo devolver el dinero luego. En poco más de un minuto, envió 7 mensajes diciendo que Scarlett no estaba bien y perdía otro bebé. A las 21:24, Patrick respondió directo. Le dijo que llamara a una ambulancia. Ella lo hizo, pero ya era tarde. Da la impresión de que la solicitud de ayuda nunca fue prioridad, el dinero vino primero. Con el avance de la investigación, los testigos fueron interrogados. La primera fue la madre de los niños, ahora también sospechosa. La hermana de Luis también. Sharon, tía de las niñas, contó por mensajes que Luis dejaba a las niñas solas y encerradas en casa para irse a divertir. Según ella, muchas veces la explotaron para cuidar a las niñas y ayudar económicamente a sus sobrinas.
La dueña del inmueble donde vivía Luis con sus hijas y vecina de la zona fue entrevistada por la policía. Ella afirmó que cuidó de las niñas en varias ocasiones en las que Luis mostraba poco interés. Para ser más erudito aquí, ¿de acuerdo? Esta vecina incluso comentó que cuando la vecina cuidaba a las niñas, Luis se veía aliviada de no tener esa responsabilidad. ¿Entiendes? Algunas personas dijeron que las niñas parecían felices y bien cuidadas, pese a todo. Sin embargo, los forenses contaron otra historia. Durante las autopsias, se identificaron heridas en los cuerpos de Lexi y también de Scarlett, lesiones que indicaban que ambas podrían haber sido agredidas. En otras ocasiones, los médicos fueron cautelosos y no aseguraron el origen de las heridas, por lo que Luis no fue acusada de agresiones previas. Pero entre nosotros, amigos, ¿quién es capaz de matar a dos hijos indefensos y no sería capaz de lastimarlos? Con todo reunido, mensajes, búsquedas, informes y testimonios, el caso empezaba a resolverse, ¿verdad? Y lo que antes parecía solo una secuencia de tragedias inexplicables, ahora apuntaba, casi con certeza, a algo mucho más oscuro. Meses tras las muertes de Lexi y Scarlett, el caso fue a tribunales. El juicio de Louise Porton inició en diciembre de 2019 y duró unas 5 semanas. Fue ampliamente seguido por la prensa británica y, por supuesto, conmocionó a la opinión pública. En el tribunal se reconstruyó detalladamente la secuencia de los hechos. Los fiscales presentaron un caso sólido, con pruebas materiales, registros médicos, peritajes y testimonios, sobre todo de médicos y forenses. Sin embargo, la prueba más contundente la presentó la acusada. Búsquedas en internet, mensajes, uso constante de redes sociales y apps de citas antes, durante y después, así como el comportamiento. Para quienes conocían a Luis, era claro que nunca aceptó la maternidad. Ella siempre quería ser libre, libre para salir, relacionarse, tener encuentros casuales, ganar dinero y vivir sin ataduras. En ese contexto, las hijas no eran vistas como una preciosidad, un bien mayor, como una prioridad en su vida, sino como un obstáculo. Eso comprometía los planes de Luisa, quien necesitaba eliminar ese obstáculo. El jurado, como era de esperarse, fue unánime. Luisa Porton fue hallada culpable de asesinar a sus 2 hijas en casa, crímenes que al principio se presentaron como muertes naturales. La sentencia fue cadena perpetua, pero podría obtener libertad condicional tras 32 años. Cuando el caso se hizo ampliamente público, la sociedad británica se preguntó cómo algo tan asqueroso pudo suceder sin que nadie se diera cuenta, al menos lo suficiente para impedirlo. Cómo una madre sola con hijos en condiciones inestables nunca estuvo en el radar de los servicios sociales, que podrían haber identificado el riesgo y prevenido lo peor. Las señales estaban ahí, pero fueron ignoradas. La tragedia aún tuvo un último desenlace. Ok, ¿por qué? En febrero de 2020, la madre de Luis, abuela de Lexi y Scarlett, se suicidó 2 años después de la muerte de sus nietas. Ella vivía atormentada por la culpa y el dolor de no poder evitar lo que pasó. Y es una tristeza, ¿verdad? Saber que esas reflexiones son casi asfixiantes, ¿no? Cuando después de que las cosas pasan había un poco de todo ahí, ¿verdad? Negligencia materna, desprecio, violencia doméstica, posible falla sistémica y responsabilidad colectiva, ¿no? De amigos, vecinos, familiares y hasta autoridades. Esa historia, ¿no? Después de que la leche se derrama en la mesa, todos lo ven, pero ¿y antes, no? ¿Será que no hubo turbulencia en el vaso? Louise Porton se unió a una lista de criminales analizados por la psicología y la criminología. Contrario a lo que muchos creen, ella no tenía ningún trastorno mental grave que le impidiera entender la realidad o la gravedad de sus actos. Ella sabía exactamente lo que hacía. Es mucha crueldad, ¿verdad? Mucha maldad. A veces buscamos razones, ¿verdad? Pero a veces el mal solo existe, no se puede explicar, simplemente está ahí, ¿entiendes? Y cuando lo identificamos de alguna forma, debería haber una precaución, pero a veces no da tiempo, ¿verdad? Pero es eso, es el mal aquí. Tal vez 2 reflexiones que encajen aquí. Quien le quita la vida a 2 niños, uno de 1 año y medio y otro de 3, merece toda una vida.
sin considerar la carga kármica, ¿verdad? Literalmente les quitaste todas las experiencias a dos personas. Entonces, para cerrar aquí, me gustaría pedirles que comenten en este episodio qué piensan sobre los padres que le quitan la vida a sus propios hijos. Usen este caso como referencia. Comenten aquí para mí qué creen que sería una cuestión justa. Esto da para un libro de filosofía, ¿no? Comenten para platicar. Este fue el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso del pelirrojo y hasta la próxima.